Para aquellos que tal vez nos visitan en esta ocasión, nosotros estamos predicando expositivamente de todo este evangelio de Marcos. Así que hoy vamos a continuar con el capítulo 6, versículos 1 al 6. For those of you that visit us today, we've been preaching on the Gospel of Mark, and we are today on chapter 6, verses 1 through 6. Amén. Isaac, si puedes cerrar la puerta de allá atrás, te lo voy a agradecer. Amén. Vamos a orar nuevamente, mis hermanos, para presentar nuestras vidas. Let's pray this afternoon so we can present our lives. Vamos a ser expuestos a la palabra del Señor. We're going to be exposed to God's word. Padre, yo vengo delante de tu presencia en esta tarde, Señor, reconociendo que tu pueblo se ha reunido en este lugar para poder escuchar tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que tú nos ayudes, que seas tú obrando en medio nuestro. Tú conoces las necesidades, tú conoces la condición espiritual, tú conoces, Señor, a aquellos que necesitan en esta hora ser fortalecidos, aquellos que necesitan ser exhortados, aquellos que necesitan que tu Espíritu Santo obre en sus vidas para que puedan entender y aceptar el mensaje del Evangelio de Jesucristo, Señor. Glorifícate de manera especial. Presento mi vida delante de ti para que tú me des gracia en esta tarde, tú me des la guianza de tu Espíritu para poder comunicar tu palabra y que tu palabra, Señor, poderosa, como espada de dos filos, haga la obra para lo cual tú la has enviado, Señor. Todo esto te lo pedimos y confiamos en ti, Señor. Que tu Espíritu Santo se glorifique en medio nuestro. En el nombre de Jesús, amén y amén. Desde Génesis hasta Apocalipsis, nosotros podemos ver un patrón de conducta en los seres humanos una y otra vez. Y el patrón de conducta que nosotros podemos ver desde Génesis hasta Apocalipsis es que todos aquellos que vinieron enviados por Dios con un mensaje de parte de Dios fueron rechazados. Este trabajo de ser un comunicador de parte de Dios no es un trabajo muy popular. Y vamos a ver a la luz de la Escritura, mis hermanos, que la mayoría, el 90% de aquellos que fueron enviados por Dios para comunicar un mensaje al mundo y a su pueblo, fueron rechazados directamente. Nosotros podemos ver algunos ejemplos a la luz de la Escritura. Noé fue rechazado. Elías fue rechazado, Moisés fue rechazado, los profetas fueron rechazados, Juan el Bautista fue rechazado, Jesús fue rechazado, los apóstoles fueron rechazados y miles de predicadores a través de toda la historia de la iglesia han sido rechazados. Así que si usted desea o tiene intención en su corazón de ser un predicador, no le tengo muy buenas noticias. Va a experimentar más rechazo que aceptación. Y la razón principal de este rechazo es porque los seres humanos aman la mentira y odian la verdad. Escuche bien, a raíz de la caída del hombre, los seres humanos aman la mentira y odian la verdad. Por ahí había una canción del mundo, no recuerdo quién era su cantante, que decía: miénteme, miénteme una vez más. Hablando de la relación, ¿verdad?, entre tal vez un esposo, una esposa o un novio y una novia. Las personas, hermanos, prefieren la mentira que la verdad. Y en este pasaje que vamos a exponer hoy, veremos un poco más en detalle el rechazo hacia Jesús por parte de aquellos que lo habían visto crecer en la ciudad pequeña de Nazaret, donde Jesús se había criado desde niño. Y yo quiero que me acompañen ahí a Marcos capítulo 6, versículos 1 al 6, para poder leer esta historia y ver esta historia de rechazo por parte de su propia gente hacia la vida de Jesús. Dice ahí en Marcos capítulo 6, versículos 1 al 6. Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían:
¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos, las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando, mis hermanos. Así que el patrón de rechazo hacia Jesús se hizo evidente a lo largo de todo este evangelio de Marcos. Aquellos que han estado aquí desde el principio de la serie que estamos dando de Marcos, hemos podido ver cómo una y otra vez las personas rechazaron a la persona de Jesús. Muchos tienen una idea muy Hollywood de Jesús y piensan que Jesús era un personaje como de la época de los 60, un Jesús ahí medio hippie, y que todo el mundo lo quería y lo admiraba. Sí, habían personas que lo querían y lo admiraban, pero la mayoría de las veces Jesús experimentó rechazo. Su familia principal lo rechazó una vez que comenzaron a escuchar lo que él estaba predicando y haciendo. Los líderes religiosos de Israel lo rechazaban por las mismas razones y las multitudes no fueron la excepción. ¿Cuántos de aquí han experimentado rechazo en su vida? Ay, no se haga. Todos aquí hemos experimentado rechazo de una u otra manera, mis hermanos. Imagínense vivir todos los días de su vida con un constante rechazo de parte de la familia, de parte de los líderes religiosos y de parte de las multitudes. La situación estaba complicada para la vida de Jesús, hermano. El ministerio de Jesús estuvo caracterizado por un rechazo continuo hacia su persona y su mensaje. Y esta realidad no ha cambiado hoy. La mayoría de las personas en el mundo no tienen ningún problema con el concepto de un Dios creador de todas las cosas. El problema principal del mundo siempre ha sido su rechazo hacia la persona de Jesús. Si usted hace una encuesta y usted le pregunta a cualquier hispano que esté caminando por algún sitio o que usted conozca a algún familiar, pregúntele si esa persona cree en Dios o si tiene algún tipo de creencia en Dios. La mayoría de las personas, especialmente aquellos que venimos de países latinoamericanos, un porcentaje muy alto, 90-95% de personas afirma y no niegan tener algún tipo de creencia o de fe en Dios. La situación cambia cuando llegamos a la persona de Jesús. La mayoría de las personas no tienen problema con el Dios creador de todas las cosas, pero ya cuando llegamos a la persona de Jesús, la cosa como que va cambiando, mis hermanos, porque Jesús presenta una exclusividad que las demás religiones no ofrecen. Todas las demás religiones quieren llegar a Dios a través de diferentes maneras y formas, pero el cristianismo y el mensaje del Evangelio de Jesucristo es exclusivo. Y por eso es que las personas, hermanos, en el mundo rechazan a la persona de Jesús. Así que en esta tarde yo quiero que nosotros consideremos la respuesta de las personas en Nazaret hacia Jesús y nos examinemos para ver cómo nosotros estamos respondiendo a Jesús y a su mensaje. Y hay una pregunta que yo les hago en esta tarde y nos debemos hacer en esta tarde. ¿Qué similitudes hay entre la respuesta de los ciudadanos de Nazaret y nosotros? Porque leemos esta historia de cómo Jesús llegó a la ciudad donde él vivía y había crecido y vemos el rechazo. Ahora yo quiero darle un poco del contexto de lo que ha estado sucediendo para poder llegar aquí a este pasaje del capítulo 6. El contexto de este pasaje nos muestra que después de que Jesús sanó a la mujer del flujo de sangre y resucitó a la hija de Jairo, él y sus discípulos tomaron una barca y regresaron a la otra orilla del mar de Galilea. En esta ocasión Jesús decide regresar a la ciudad donde había sido criado desde niño, la pequeña ciudad de Nazaret. Y las escrituras, mis hermanos, dicen muy poco acerca de esta ciudad de Nazaret. Hay casi ningún versículo que explique o diga información acerca de esta ciudad de Nazaret.
Lo que sí se sabe por documentos históricos y algunos documentos geográficos es que Nazaret era una ciudad extremadamente pequeña, muy pobre y con aproximadamente entre unos 150 a 200 ciudadanos. Así que usted sabe, como dice el famoso refrán, pueblo pequeño, hay dos versiones, en Puerto Rico dicen pueblo pequeño, infierno grande, en otros dichos dicen pueblo pequeño, campana grande. Todo el mundo se conocía en esa ciudad de Nazaret, mis hermanos. Y el relato de Juan capítulo 1, versículo 46, revela la opinión pública que los judíos tenían acerca del pequeño pueblo de Nazaret. Y esto lo vemos, acompáñeme ahí a Juan 1:46, cuando Natanael, uno de los primeros discípulos que Jesús llamó personalmente, miren la opinión que tenían los judíos acerca de Nazaret. En Juan 1:46, miren cómo Natanael responde a la invitación de su hermano a que viniera a conocer al Mesías. Miren cómo Natanael contestó y le dijo a Felipe. Natanael le dijo a Felipe, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿De Nazaret es posible que algo bueno salga? Natanael conocía esta ciudad de Nazaret. Él sabía que era un pueblo pequeño, pobre, con gente con a lo mejor muy pocas capacidades. Y tú me estás diciendo a mí, Felipe, que el Mesías prometido viene de esta humilde ciudad de Nazaret, que no representa nada en el mapa. Esta no era la primera vez que Jesús visitaba la pequeña ciudad donde él había crecido desde niño. Pero tampoco era la primera vez que su propia gente lo rechazaba abiertamente. Y miren lo que dice Lucas capítulo 4, versículos 16 al 30. Acompáñenme ahí a Lucas capítulo 4, versículos 16 al 30. Así que podemos decir que esta no era la primera vez que Jesús iba a Nazaret. Esta era tal vez la segunda ocasión en que Jesús se acerca a su pueblo de Nazaret. Pero miren lo que pasó en su primera visita. Lucas capítulo 4, versículos 16 al 30. Dice así la palabra del Señor. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo es el día sábado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Y miren aquí la reacción de la gente. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue.
Así que este fue el homecoming. Esta fue la bienvenida que le dio su propio pueblo a Jesús, mis hermanos. Imagínense que usted está fuera de su pueblo y de su nación y de su patria por muchos años y que usted ahora regresa a ella y usted espera que por lo menos su familia lo reciba, ¿verdad? Con unas bombitas y tal vez un pastel o alguna fiesta o algunos músicos y lo reciben para llevarlo al monte más alto y tirarlo desde el monte más alto porque no soportan su persona. Esta fue la bienvenida que le dio su propia gente a Jesús, mis hermanos. ¿Y qué podemos ver en este pasaje? ¿Cuál fue la reacción o respuesta de la gente en esta primera visita de Jesús a Nazaret luego de haber comenzado su ministerio público? Rechazo. Cuando Cristo abrió las escrituras, le dieron el rollo y abrió las escrituras en Isaías y comenzó a leerlas y luego las enrolló para atrás y se las dio al líder de la sinagoga y le dice: hoy se ha cumplido esta profecía delante de sus ojos. La razón por la cual su pueblo y los que estaban en la sinagoga lo rechazaron, lo vimos en el versículo 22. Dice: ¿no es este el hijo de José? En otras palabras, ellos están menospreciando a la persona de Jesucristo porque conocen de qué familia viene. Yo creo que nos preguntemos en esta tarde, ¿cómo nosotros debemos responder a Jesús? ¿Con fe o con asombro? Porque en el pasaje de Marcos capítulo 6 nosotros vemos cómo reaccionó la multitud cuando Jesús llegó a Nazaret y entró en la sinagoga. Dice el versículo de ahí de Marcos capítulo 6, versículo 2, y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndolo se admiraban y decían. La gente comenzó a escuchar a Jesús hablar en la sinagoga y lo que despertó fue un asombro por parte de la gente que estaba en la sinagoga, mis hermanos. El texto nos revela que Jesús hizo lo que él siempre hacía cuando llegaba a una ciudad. Él iba y asistía en el día de reposo a la sinagoga que se encontraba en ese pueblo. ¿Por qué? Porque todos los judíos, ¿qué tenían que hacer en el día de reposo? Ir a la sinagoga. Eso era parte de su tradición, eso era parte de su cultura religiosa. Jesús no está tratando de quebrantar la ley de Dios. Y para no perder la costumbre, siempre que tenía la oportunidad comenzaba a enseñar públicamente dentro de la sinagoga. Pero lamentablemente, hermano, la mayoría de las veces que Jesús comenzó a enseñar dentro de la sinagoga, se metía en problemas. La gente no recibía lo que él estaba diciendo. Así que, ¿cuál fue la reacción de la gente en la sinagoga? Su reacción fue de asombro, como ya había pasado en otras ocasiones. Estaban asombrados de la sabiduría que salía por la boca de Jesús y sus enseñanzas. Jesús no era cualquier comunicador. Jesús no era cualquier maestro. Jesús no era cualquier rabí. La sabiduría que Jesús tenía era una sabiduría superior a la sabiduría de cualquier principal de la sinagoga y de cualquier judío y de cualquier rabí en tiempos de Israel. Cuando escuchamos este tipo de reacción por parte de la gente hacia Jesús, debemos entender la diferencia entre estar asombrados y creer. Hay una gran diferencia entre estar asombrados por la predicación y otra cosa es creer en el mensaje que se está escuchando, mis hermanos. Como hemos visto hasta ahora, las multitudes siempre manifestaban una especie de asombro natural por las cosas que veían que Jesús hacía y decía. Pero como vemos en este pasaje, el asombro de la gente rápidamente se convertía en incredulidad. Y esta incredulidad hacia la persona de Jesús se ve manifestada en las preguntas que se formularon acerca de Jesús. Y si usted ve en el pasaje ahí de Marcos capítulo 6, hay 5 preguntas que la gente en la sinagoga y en la multitud comenzó a hacer acerca de la persona de Jesús. Miren estas 5 preguntas que revelan el corazón incrédulo de la gente en Nazaret hacia la persona de Jesús. La primera pregunta la encontramos en el versículo 2. ¿De dónde tiene estas cosas? No sé si usted entiende un poquito el lenguaje, pero por lo general, cuando una persona quiere referirse despectivamente hacia otra persona, por lo general utiliza esta expresión: esa persona que está ahí, o este tipo que está aquí, o esa señora que está allá.
Casi siempre utilizamos esas expresiones de una manera despectiva. Esto revela el corazón incrédulo de su propio pueblo hacia la persona de Jesús. Y déjeme decirle algo, Nazaret ya había sido testigo del poder de Jesucristo en acción. Ellos no estaban ajenos a lo que Jesús ya había estado predicando y haciendo. La segunda pregunta que hacen la gente en Nazaret y en la sinagoga dice, ¿y qué sabiduría es esta que le es dada? En otras palabras, ¿y quién se cree? ¿Quién se cree que viene a hablar con una sabiduría superior a la del principal de la sinagoga? Tercera pregunta, ¿y estos milagros que por sus manos son hechos? En otras palabras, ¿con qué autoridad Jesús está haciendo estos milagros? ¿Se acuerdan que en unos capítulos anteriores habíamos visto que los fariseos hicieron también este mismo señalamiento? ¿Y de qué acusaron a Jesús? De que los milagros que estaba haciendo, los estaba haciendo por el poder de Belcebú. En otras palabras, los milagros que Jesús estaba haciendo, los estaba haciendo por el poder de Satanás. Y nosotros escuchamos la sentencia que Jesús le dio a estos fariseos y le dijo, ustedes pueden blasfemar contra Dios y contra el Hijo, pero no blasfemen contra el Espíritu Santo porque no hay perdón para sus vidas. Porque habiendo recibido toda la revelación de Jesús, aún los fariseos decidieron rechazar al Mesías prometido, mis hermanos. Pregunta número 4. ¿No es este el carpintero? Y no sé si se fija que en el capítulo 4 de Lucas, cuando Jesús fue por primera vez a Nazaret, cuando comenzó su ministerio, ¿cómo se refirieron la multitud hacia Jesús? ¿Acaso este no es el hijo de José? Y ahora, hermano, de una manera más despectiva todavía, ni tan siquiera incluyen a José en esta pregunta. Dicen, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? En otras palabras, la multitud de Nazaret y en la sinagoga están conscientes de que la procedencia de Jesús no es una procedencia que ellos esperaban como judíos. Ellos esperaban que el Mesías viniera tal vez de una familia pudiente en Israel, que viniera a lo mejor de descendencia real, de linaje real, pero no. Jesús es el hijo de un carpintero, hijo de María, y con unos hermanos ahí que no se sabe mucho acerca de ellos. En otras palabras, la familia de la familia de Jesús era gente de pueblo, mis hermanos. Era gente pobre, era gente humilde. Y el pueblo de Nazaret está esperando un Mesías y ellos no les cabe en la mente de que el Mesías prometido pudiera salir de esta familia. Y pregunta número 5, ¿no están también aquí con nosotros sus hermanas? A sus hermanas ni las llaman por su nombre, mis hermanos. Simplemente las tratan con desprecio. O sea, aquí están los hermanos, mira, aquí está Jacobo, aquí está José, aquí está Judas, aquí está Simón y por ahí también están sus hermanas. ¿Quién es este? ¿Qué se cree? ¿Con qué autoridad viene aquí a predicar un mensaje que va muchas veces en contra de lo que nosotros hemos creído religiosamente? Y estas preguntas, mis hermanos, están cargadas de incredulidad y de un menosprecio disfrazado hacia Jesús. Ellos no podían dejar de asombrarse por las cosas que Jesús decía y hacía, pero tampoco las podían negar. Porque tú no puedes negar las evidencias, mis hermanos. No podían negar los milagros que Jesús había hecho. No podían negar las liberaciones de endemoniados que Jesús había libertado. No podían negar los ciegos recobrando la vista porque ellos los habían conocido. Pero estas preguntas revelan que ellos no aceptaban que Jesús era el Mesías prometido. No aceptaban la deidad de Jesús como Dios encarnado, mis hermanos. Ese fue el problema de la gente en Nazaret. Ellos vieron a Jesús como un hombre más. Ellos vieron a Jesús como un profeta más. Así que aquí hay una gran verdad muy poderosa y esta es que las palabras de Jesús y los milagros de Jesús pueden causar algún asombro en las personas y en nosotros, pero el asombro no es suficiente para salvar a nadie. ¿Cuántas veces usted ha escuchado a lo mejor algún predicador o algún testimonio de alguien que usted conoce que dice, wow, tremenda predicación o tremenda enseñanza o tremendo evento o tremenda experiencia, pero hasta ahí se queda?
No hay frutos de salvación en la vida de esa persona. Muchos hoy en día se sorprenden, al igual que esta gente en Nazaret. Dicen, wow, a la verdad que esas historias de la Biblia, de lo que hizo Jesús, de lo que Dios hizo en el Antiguo Testamento, son historias maravillosas y asombrosas, pero ese asombro no se transfiere a fe salvadora. No se transfiere a creer en el mensaje del Evangelio, mis hermanos. Recordemos un momento los milagros que han sucedido hasta ahora. La sanidad de la suegra de Pedro, muchos milagros en Capernaum, un leproso es curado completamente, un hombre paralítico vuelve a caminar, un hombre con una mano deformada es restaurado, muchos más son sanados en Galilea. Jesús calma la tormenta, el endemoniado en Gadara es libertado, la mujer del flujo de sangre es sanada y la hija de Jairo es resucitada. Y esto sucedió en una ciudad cercana a la ciudad de Nazaret y la gente en Nazaret sabía estas cosas, no las podía negar. Sin embargo, siguen mostrando su corazón de incredulidad hacia la persona de Jesucristo, mis hermanos. La comunidad de Nazaret no podía negar estas cosas. El problema era que ellos no podían reconciliar lo que Jesús había hecho con quienes ellos pensaban que Jesús era. Ellos no podían negar los milagros que Jesús había hecho. Ellos no podían negar las sanidades que Jesús había hecho. Lo que ellos no podían concebir en su mente era que este era el Mesías prometido. ¿De este pueblo? ¿En serio? ¿De ese rancho? ¿Con ese tipo de familia va a venir el Mesías prometido? Es como si ellos estuvieran diciendo, ¿este es el Cristo? Este que hemos conocido toda nuestra vida es el Hijo de Dios. ¿En serio? Esto debe ser una broma. Esa es la actitud que el pueblo de Nazaret está adoptando, hermano, contra la persona de Jesús. Y esta respuesta por parte de las personas en Nazaret se debe a un comportamiento que se le ha llamado la familiaridad. Hubo un famoso filósofo, Publio, un sirio del siglo II, que creó un dicho que decía, escuche bien, la familiaridad engendra desprecio. La familiaridad engendra desprecio. No sé si a usted le ha pasado que usted tiene familia a la cual usted conoce muy bien. Usted conoce quiénes son, usted conoce cómo son, usted conoce cómo piensan, cómo viven. Usted ya está familiarizado con esa persona. Cuando una persona padece o tiene este síntoma de familiaridad, por lo general tiende a despreciar a aquellas personas o aquellas cosas con las cuales está familiarizada, mis hermanos. Es como que las tienen en poco. ¿Cuántas cosas usted a lo mejor tiene en su hogar y como usted las ve todo el tiempo y se hace familiar con ellas, no les presta a lo mejor la importancia que le prestaba cuando las consiguió nuevas, ¿verdad? Las mujeres a lo mejor se compran un florero bien bonito y le ponen flores toda la semana, pero después que van pasando los meses, ahí está el florero y las flores ya están todas muertas. Porque se han familiarizado con un objeto, se han familiarizado con alguien o con algo. Bueno, la familiaridad engendra desprecio. Y eso fue lo que pasó con la gente en Nazaret. La gente en Nazaret estaba muy familiarizada con quién era Jesús. Ahora yo quiero llevarlo a una aplicación en el contexto de nosotros aquí como creyentes. Cuando usted llegó a Cristo, porque usted no andaba buscando de Dios, Dios fue el que fue por usted. Cuando usted llegó a Cristo, usted vivía una vida de pecado, de fornicación, de adulterio, de inmoralidad sexual, de borrachera, de mentiras, de engaño, de todo tipo de pecados públicos habidos y por haber. Pero ¿qué pasó cuando Dios hizo una obra de salvación en su vida? Su vida fue transformada. ¿Y qué es lo que sucede con aquellos que están a nuestro alrededor, que ya estaban familiarizados con quien nosotros éramos? Empieza el señalamiento. ¿Tú? ¿En serio? Pero si yo te conozco a ti, tú y yo andábamos juntos de pachanga todos los viernes después que tú salías del trabajo. Yo sé la vida oscura que tú llevabas. Yo sé todos los esqueletos negros que hay en tu closet. Tú ahora evangélico cristiano, por Dios. Y empieza el rechazo, mis hermanos. Ah, sí, tú ahora vas a la iglesia. Y mire, yo esto lo he escuchado una y otra vez. No se lo dicen a la persona, pero dicen, le doy 6 meses.
En 6 meses, después que se le arreglen sus problemas familiares, ahí lo voy a ver de nuevo en el mundo y en la pachanga con todos nosotros. Pero luego se quedan esperando, mis hermanos, porque aquellos que Dios transforma no regresan atrás. Aquellos que Dios realmente ha transformado, hermanos, no vuelven a su vida de pecado. Pero los pecadores que están alrededor de usted, que conocían su vida, están muy familiarizados con quién es usted. Empiezan a decir, no, pues si yo lo conozco, si ese es de mi rancho, allá en mi pueblo, ese es de mi pueblo, de mi ciudad. Él engaña a todos esos hermanitos ahí en la iglesia, pero yo sé sí quién es él o quién es ella. La familiaridad, hermano, engendra desprecio. Y esta era la misma actitud que tenía su propia gente en Nazaret acerca de Jesús. Y la sentencia por parte de los que conocían a Jesús, hermano, era contundente. Miren la actitud de ellos. Nuestras mentes están decididas acerca de este hombre. No vamos a permitir que las evidencias se metan en nuestro camino. Nada va a hacer cambiar nuestra opinión acerca de Jesús. Y si usted está en Cristo, usted tiene que entender algo. Usted va a tener familiares, usted va a tener amistades, usted va a tener compañeros de trabajo, usted va a tener compañeros de la escuela, de la comunidad, de la universidad, que no importa la transformación que Dios haya hecho en tu vida, como quiera te van a seguir viendo con el mismo desprecio. Porque están familiarizados con quién tú eres. Conocen el tipo de vida pasada que tú vives. Y como ellos todavía se encuentran en esa ceguera espiritual, no pueden comprender la obra que el Evangelio ha hecho en tu vida y en mi vida. Y este grupo en Nazaret, hermanos, ya se habían decidido mentalmente a no aceptar nada acerca de la persona de Jesús, a pesar de todas las evidencias que habían visto. Y lo mismo sucede con nuestras vidas. ¿Cuántas de ustedes han sido transformados por el mensaje del Evangelio? Y su familia sabe, sus compañeros de trabajo saben, sus amistades saben la obra y el cambio que Dios ha hecho en sus vidas. Sin embargo, cuando tú le predicas el Evangelio, ellos continúan rechazándolo. Y están obstinados en su mente de que eso es un engaño, lo que le está pasando a él o a ella. Yo voy a seguir mi camino de perdición, mis hermanos. El versículo 3 termina mostrando la respuesta de la gente en Nazaret hacia ellos. Miren lo que dice el versículo 3 de ahí de Marcos 6. Dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? Porque déjeme decirle algo, Jesús tuvo más hermanos y tuvo más hermanas después del nacimiento suyo por medio de la encarnación y de lo que se conoce como el nacimiento virginal de María. Jesús tuvo más hermanos, mis hermanos. Usted puede abrir cualquier versión de la Biblia, así sea la latinoamericana, la Dios habla hoy, la Reina Valera, todas revelan lo mismo que dice aquí Marcos capítulo 6. Jesús tuvo más hermanos y tuvo más hermanas. Pero dice el texto al final del versículo 3, dice que y se escandalizaban de él. Y esta palabra escandalizados viene de una palabra griega que se llama scandalizomai, que literalmente quiere decir, escuche bien, tropezaron con él. Jesús se convirtió en una piedra de tropiezo para las expectativas de la gente. ¿Alguno de ustedes se ha tropezado con alguna piedra algún día? Usted iba caminando de lo más tranquilo por la carretera y de momento ¡pum! Y terminó ahí en el piso rompiéndose y guayándose todos los codos. Eso es lo que le sucedió a esta multitud, hermano. Tropezaron con la persona de Jesús. Isaías ya había profetizado esta respuesta y reacción hacia el Mesías. Miren lo que dice Isaías capítulo 8, versículo 14. Acompáñenme un momentito a Isaías 8, 14. Isaías 8, 14. El profeta Isaías, unos 750 años antes de que Cristo se manifestara públicamente, ya había profetizado lo que iba a suceder con su propio pueblo y cómo el pueblo de Dios iba a tropezar con el profeta y el Mesías que él les iba a enviar. Dice Isaías 8:14, entonces él será por santuario. Cuando aquí el profeta Isaías está hablando, se está refiriendo a un Mesías, a un profeta que vendría. Entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel, y aquí está la palabra clave, hermano, por piedra para tropezar y por tropezadero para caer
y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Cuando las personas persisten en su incredulidad, Jesús se convierte en una piedra de tropiezo para sus vidas, sus planes personales y sus ideas religiosas. Ese Jesús que a veces ponemos cuadros en nuestros hogares y a veces no sabemos realmente qué es lo que eso significa o quién es Él o qué representa su mensaje. Ese Jesús bíblico es una piedra de tropiezo para todos aquellos que rechazan el mensaje del Evangelio. Cuando las personas persisten en su incredulidad, las palabras de Jesús se convierten en palabras ofensivas. ¿Usted sabe por qué la mayoría de las personas y de los incrédulos que aborrecen el Evangelio y los rechazan no abren este libro para estudiarlo? Porque saben que aquí se van a encontrar con expresiones y palabras que los van a ofender. Y ellos prefieren seguir en su conciencia dormida y prefieren seguir siguiendo en su camino rumbo a la perdición, mis hermanos. Cuando las personas persisten en su incredulidad, el Evangelio de Jesucristo es despreciable. Y yo quiero traer algunas aplicaciones personales a esto. ¿En qué maneras un no creyente que rechaza el mensaje del Evangelio tropieza con Jesucristo? Te voy a dar varios ejemplos. La persona religiosa va caminando su vida rumbo a la perdición y no lo sabe. Y va caminando y de momento escucha que solamente hay un camino hacia el Padre y es a través de Jesucristo. Cuando oyen eso, tropiezan. No, espérate. ¿Tú me estás diciendo que solamente hay un camino hacia el Padre y es a través de Jesucristo? O sea que yo no puedo utilizar otros mediadores para poder llegar al Padre. Eso es exactamente lo que te está diciendo la Escritura. Y como tú rechazas eso, ¡pum!, tropiezas en esa verdad. Va el religioso caminando su vida religiosa, tratando de llegar a Dios a través de otros mediadores, y la palabra de Dios revela claramente que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, a Jesucristo hombre. Pero ¿qué hace el corazón religioso? ¡Pum!, tropieza con la persona de Jesucristo, porque no quiere aceptar esa verdad. Se ha creído la mentira de que todos los caminos conducen a Roma y que todos los caminos conducen al cielo. Eso es una mentira satánica. Y es posible que algunos de ustedes van por una de esas rutas creyendo que van hacia la eternidad y van rumbo a la condenación. Porque quieren llegar a Dios a través de otros medios que no es a través de Jesucristo, mis hermanos. Pero hablemos ahora del religioso que ya ha aceptado el mensaje del Evangelio. ¿En qué formas tropieza con Jesucristo? Jesucristo dice: el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo y sígame. Cuando el religioso escucha esa verdad, tropieza y dice: no, espérate, porque es que, o sea, si yo, ese asunto de yo tomar mi cruz, negarme a mí mismo y seguirte, eso significa que yo tengo que poner mis planes, mis metas, mis proyectos a un lado para seguir a un personaje ahí llamado Jesucristo, que yo no estoy ni seguro de qué es lo que ha hecho por mi vida. Ahí la gente tropieza, mis hermanos. Y muchos cristianos también tropiezan con muchas verdades del Evangelio. Se le dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué comunión tiene la luz con las tinieblas. Y uno le dice a las personas: mira, si tú eres creyente, tú no puedes casarte con una mujer o con un hombre que no sea creyente del Evangelio de Jesucristo, porque eso no está en la voluntad de Dios. ¡Pum!, tropiezan con esa verdad. Y como eso le puedo dar 1001 ejemplos de cómo las personas tropiezan con la persona de Jesús, tropiezan con las verdades del Evangelio. ¿Cómo nosotros entonces respondemos a Jesús? ¿Con honra o con deshonra? Y esto lo vemos en el versículo 4. En el versículo 4 Jesús responde a este rechazo con una frase popular que ya había usado en otras ocasiones. ¿Cuál es esa frase? No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Y aquí hay dos cosas importantes que Jesús está tratando de comunicar. Escuchen. Número 1, en adición a los oficios de rey y sacerdote que formaban parte de la identidad de quién era Jesús, Jesús afirma públicamente su oficio de profeta de parte de Dios. Yo creo que me acompañen a Deuteronomio capítulo 18, versículos 15 al 19, para que nosotros veamos que Jesús era ese profeta, mayor y mejor profeta que se había profetizado que vendría en un futuro. Deuteronomio capítulo 18, versículos 15 al 19.
Aquí nosotros vemos que Dios le promete a su pueblo un profeta que será mayor que Moisés. Moisés fue el profeta que Dios utilizó para sacar a su pueblo de Egipto, de la esclavitud, y llevarlos a la tierra prometida. Bueno, Dios quería que su pueblo entendiera que en un futuro vendría un profeta mayor que Moisés. Y miren la promesa que Dios le da aquí a su pueblo. Deuteronomio 18, versículos 15 al 19. Dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Aquellos que conocen un poco la historia y el trasfondo, el pueblo de Israel vio lo que estaba sucediendo en la cima del monte de Horeb y le dicen a Moisés, oye, nosotros también queremos escuchar y ver a Dios de la misma manera en que tú lo has visto y lo has oído. Y Moisés los dejó que se acercaran, hermanos, un poquito a las faldas del monte, y cuando ellos empezaron a escuchar todos aquellos, hermanos, truenos y centellas y aquella voz que les quería explotar los oídos, y dijeron, no, espérate. Mejor tú ve y habla con Dios y bájate del monte y nos das lo que Él quiere comunicarnos. Porque ellos estaban experimentando, hermano, esa sensación de querer morirse. Versículo 17. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. De las pocas veces que el pueblo de Israel dijo cosas con sentido, esta fue una de ellas. Versículo 18. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él las hablará todo lo que yo le mandare, mas a cualquiera, escuche bien, porque esto es una advertencia para el pueblo de Israel, pero es una advertencia para nosotros en el día de hoy. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Y una de las labores principales de un predicador, hermano, y de un comunicador es comunicar lo que Dios ha revelado. Amén. Y yo quiero decirte algo, a lo mejor tú nos visitas por primera vez o por segunda vez, o a lo mejor eres parte de la iglesia local. Cada palabra de Dios que ha sido predicada y enseñada en tu vida, un día daremos cuenta de ella. De si la aceptamos o no la aceptamos, si la aplicamos o no la aplicamos a nuestra vida, mis hermanos. Y número 2, Jesús confirma la realidad que aquellos que son enviados por Dios con un mensaje de parte de Dios siempre experimentarán rechazo, mis hermanos. ¿Cuántos de ustedes han oído esta expresión de que no, el evangelio se supone que traiga unidad? ¿Cuántos han escuchado tal vez esa expresión? El cristianismo se supone que nos una a todos. ¿Qué importa lo que tal profese o lo que tal persona cree acerca de Jesús? ¿Qué importa? Aquí tenemos que buscar la unidad entre hermanos y agarrarnos los brazos y cantar cantos y himnos, no importando si tú crees que Dios existe como 3 personas o no. Bueno, mis hermanos, Cristo tiene otra cosmovisión de lo que realmente causa el evangelio en la vida de una persona. Miren cómo Cristo habla de esta realidad en Mateo 10, versículos 35 al 36. Y yo sé que algunos de ustedes han experimentado esto. Yo lo sé, yo lo he experimentado. Miren las palabras de Jesús a un grupo de personas que aparentemente querían seguirle, pero Jesús les aclara el panorama. Y miren cómo dice Mateo 10, 35 al 36. Palabras fuertes, mis hermanos. Porque he venido para poner disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Qué pasa cuando en un hogar que está hundido en el mundo de pecado, qué pasa cuando uno de los miembros de ese hogar llega al conocimiento del evangelio y Dios hace una obra de salvación? Cuando es un matrimonio, vamos a empezar por ahí. Cuando es un matrimonio y ya sea él o ella llega al conocimiento del evangelio, ¿qué pasa? Empieza la división, empieza la disensión, empieza la controversia, mis hermanos. Y el evangelio tiene este efecto en las vidas de las familias y en las vidas de las personas. Dice, pondré en disensión al hombre con su padre
¿Por qué? Porque ahora el hijo le dice a su padre, padre, tú te tienes que arrepentir de esa vida de pecado que tú estás viviendo y tú tienes que creer en el mensaje del evangelio porque si no vas rumbo a la condenación eterna. Y si ese hijo vive en la casa, ¿qué por lo general pasa con el padre? Mira a ver si te callas la boca porque si no, búscate un trabajo y te me vas de aquí. ¿O qué pasa cuando el esposo o la esposa, uno de ellos llega al mensaje del evangelio? Ahora tú te volviste cristiano o ahora tú te volviste cristiana. O sea que ahora no vamos a ir a las fiestas, ni vamos a beber, ni vamos a vivir la vida que antes vivíamos. Yo no quiero eso para mi hogar. Yo quiero seguir viviendo la misma vida que hemos llevado todo este tiempo. Y empieza la disensión, mis hermanos. La hija contra su madre y la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa, mis hermanos. Y esto pasa no solamente con inconversos, esto pasa también aún con creyentes. Cuando hay división de opiniones en cuanto a alguna verdad bíblica, hay disensión. Y si usted quiere comunicar el mensaje del evangelio de alguna manera, ya sea en un contexto privado o público, usted tiene que estar consciente de esta realidad. Va a haber disensión, va a haber división. Tu familia no te va a entender, tu familia te va a menospreciar, tu familia te va a juzgar. Te van a mirar y te van a decir, es que este es bien simple de mente. Ahí está escuchando a un señor todos los domingos, ahí que predicando de la Biblia. Yo no puedo entender cómo es que es tan tonto o tan tonta. No lo dicen, pero yo conozco, hermano, cómo es el comportamiento del hombre. ¿Por qué? Porque el evangelio, mis hermanos, trae unidad en cuanto a la relación nuestra con Dios. Pero en cuanto a nuestra relación con los hombres aquí en la tierra, el evangelio muchas veces trae desunión. Porque ahora usted va por el camino de la verdad y tiene personas a su alrededor que quieren jalarlo para que usted continúe en el camino de la mentira. Y en tercer lugar, mis hermanos, ¿cómo respondemos a Jesús? ¿Con fe o con incredulidad? El resultado o el fruto de la incredulidad de la gente en Nazaret provocó dos cosas de parte de Jesús hacia ellos. Miren lo que dice los versículos 5 al 6. Dice, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Así que habíamos visto inicialmente una reacción por parte de la multitud hacia Jesús. Bueno, ahora vamos a ver una reacción de Jesús hacia la multitud. Y lo primero que nosotros vemos es que provocó que Jesús limitara su poder milagroso como una señal de juicio sobre la respuesta incrédula de la gente. Como dice un comentarista, en respuesta a la incredulidad de la gente, Jesús decidió no hacer milagros en Nazaret, con la excepción de unas pocas curaciones. El asunto no era que a él le faltara poder sobrenatural para realizar milagros. Por el contrario, no había motivo para hacer milagros allí, ya que el propósito principal de sus milagros era dar testimonio de la verdad y revelarse como el Señor y Mesías y llevar así a pecadores a la fe salvadora. Puesto que el pueblo de Nazaret ya había demostrado su rechazo, no había lugar para los milagros. Esto es bien importante entenderlo porque alguien lee ese texto fuera de su contexto y dice, mira, aquí como que se le acabó el poder a Jesús. No se le acabó el poder, hermano. Él seguía teniendo el mismo poder. Él decidió, debido a la incredulidad que había en el pueblo, en no manifestar su poder. Y vamos a ver el por qué esto era una señal de juicio y de misericordia a la misma vez. Debemos entender que al Jesús no seguir mostrando su poder sobrenatural sobre este pueblo, fue un acto de misericordia para evitar que mayor juicio cayera sobre esta comunidad. Recordemos que mientras más exposición tenga una persona a la verdad, más responsable es por su respuesta hacia ella. Y esto queda evidenciado cuando Jesús regresa a alguna de las ciudades donde él predicó e hizo milagros en el pasado. ¿Qué estaba pasando, mis hermanos? Ya la gente en Nazaret tenía todas las evidencias necesarias para reconocer de que este era el Mesías prometido que se había profetizado. Habían sido testigos oculares, habían oído, habían visto todo lo que Jesús llevaba haciendo. Jesús cumplía cada uno de los requisitos que se habían profetizado acerca de él. Y sin embargo, a pesar de todo eso, el pueblo de Nazaret mostró
incredulidad hacia la persona de Jesús. Así que antes de que Jesús continuara haciendo milagros, él decide detenerse y decirle, no, espérate. Si yo sigo manifestando mi poder y esta gente sigue en esta actitud incrédula, esto va a ser mayor juicio para ellos. Porque han sido expuestos a mayor revelación de quién soy yo y aún así han decidido no creer en mí, mis hermanos. Y eso sucede cada vez que una persona no creyente en el Evangelio es expuesta a la palabra de Dios y continúa en su incredulidad. Como hemos dicho anteriormente, el mejor lugar donde una persona puede estar es en un lugar donde se está predicando la palabra de Dios, si la recibe con fe. Pero el peor lugar donde usted puede estar es en un lugar donde se está predicando la palabra de Dios, si usted responde con incredulidad. Porque cada vez que respondemos con incredulidad a la palabra de Dios, mi hermano, el corazón se va endureciendo. Tienes mayor revelación de quién Dios es. Has escuchado, qué sé yo, cuántos sermones y predicaciones y aún así sigues en tu obstinación de rechazar el mensaje del Evangelio de Jesucristo, mis hermanos. Quiero que me acompañen a un último pasaje que muestra cómo Jesús, por un acto de misericordia, decidió no hacer más milagros en Nazaret. Por esta razón, miren lo que dice Mateo 11, versículos 20 al 24. Mateo 11, versículos 20 al 24. Aquí está Jesús yendo como que de regreso a alguna de las ciudades donde él ya había predicado y había hecho milagros. Y dice ahí en Mateo 11, 20 al 24. Dice, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti, Corazín. Corazín era una ciudad. Ay de ti, Betsaida, otra ciudad. Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en celicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, ¿dónde había hecho Jesús la mayoría de sus milagros en todo lo que hemos visto en este capítulo, estos primeros 5 capítulos de Marcos? En Capernaum. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo. En otras palabras, tú has recibido, Capernaum, una revelación mucho más elevada de quién era Cristo que las demás ciudades. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. A mayor revelación de Dios, mayor condenación esperan los hombres, mis hermanos. A mayor exposición a la palabra de Dios y a la voluntad de Dios y a la continua actitud de rechazo, mayor condenación es para los seres humanos. El texto también nos revela que Jesús en su humanidad se asombró del nivel de incredulidad que había en el corazón de su propia gente. En su humanidad, Jesús como hombre encarnado, mis hermanos, como Dios encarnado en hombre, se asombró de la incredulidad de su propia gente. Y esta no era la primera vez que Jesús expresa sus sentimientos hacia la respuesta de su propio pueblo. En Mateo 23, 37, miren el clamor de Jesús hacia su pueblo, hacia la gente a la cual él vino a salvar. Mateo 23, 37 dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Por 1000 años, mis hermanos, Dios les estuvo enviando al pueblo de Israel profeta tras profeta, juez tras juez, para que se retornaran de su incredulidad y su inmoralidad sexual. Y Dios hacía grandes obras maravillosas en medio de ellos, pero ellos se olvidaban de ellos porque ya estaban familiarizados
con esta realidad y comenzaron a seguir mostrando la misma incredulidad. Y cuando Dios, hermanos, en su plan eterno decide Él mismo revelarse y encarnarse para venir a salvar a su pueblo, ¿usted sabe qué hizo su pueblo? Lo crucificó. ¿Se acuerdan lo que le dije al principio? Que los hombres aman más la mentira que la verdad. Los hombres amaron más la mentira que a Dios revelado en carne a través de la persona de Jesucristo. Así que nosotros debemos preguntarnos en esta tarde cuál es nuestra respuesta hacia Jesús. ¿Cómo tú y yo respondemos al mensaje que se nos está comunicando? A los que están aquí que no son creyentes en el Evangelio de Jesucristo, yo te pregunto en esta tarde, a nosotros los que somos creyentes en el Evangelio de Jesucristo, nos debemos preguntar en esta tarde, ¿respondemos ante su palabra y su vida con asombro nada más? Cuando escuchamos estas historias maravillosas de quién era Jesús y lo que hizo, respondemos a ellas como que, wow, qué historia maravillosa, qué bonita, pero luego seguimos viviendo nuestra vida ocupada en todo tipo de afanes. Nos hemos familiarizado tanto con el mensaje del Evangelio de Jesucristo que ya nuestros sentidos espirituales están tan adormecidos. Yo recuerdo en una ocasión hace unos años atrás que una persona profesante de ser creyente, no quiero dudar si lo era o no lo era, pero me dijo en la sala de mi casa, ya yo estoy cansado de escuchar el mensaje de la cruz. Y yo dije, bueno, ¿y qué tú quieres escuchar? Yo quiero que me hablen de otras cosas. Yo tengo un potencial grande que yo necesito desarrollar. Yo tengo metas y proyectos. Yo estoy cansado de ese mensaje viejo que si Cristo perdonó mis pecados. Mire, hermano, el corazón se me puso frío. Yo decía, en mi mente yo decía, pero, o sea, es que no hay mensaje más poderoso que el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio no es algo que nosotros hacemos simplemente al principio y pues ya creí en el Evangelio de Jesucristo. Ahora Jesús, quédate tranquilito por ahí que yo tengo cosas más importantes que hacer. Muchos tratan el mensaje del Evangelio de esa forma, hermano, pero nosotros como creyentes necesitamos el mensaje del Evangelio todos los días de nuestra vida. Hemos sido testigos una y otra vez de su poder. Y lamentablemente, hermano, muchas veces seguimos respondiendo con la misma incredulidad. Miramos este pueblo de Nazaret y decimos, esa gente era bien perversa. Nosotros muchas veces, hermanos, respondemos con la misma incredulidad que el propio pueblo y la familia de Jesús. Ahora, los no creyentes que están aquí en esta tarde, con mucho amor, con mucho respeto hacia tu persona, yo te pregunto, ¿qué representa Jesús para tu vida? ¿Qué representa Jesús? Hay un cuadrito ahí colgado en el cuarto de mi casa. ¿Eso es todo lo que representa Jesús para ti? No, pues Jesús tiene mucho valor para mi vida. Yo una vez al año voy y hago tal cosa en un lugar y hago mis ritos y mis cosas religiosas. ¿Eso es lo que representa Jesús para ti? ¿Qué es Él para ti? Oh, Jesús es el Hijo de Dios. Sí, eso es verdad. Pero ¿qué representa para ti? Porque si Jesús no representa a tu Salvador, tú vas rumbo a la condenación. Si Jesús no representa tu sustituto en la cruz por tus pecados, tú vas rumbo a la condenación, mis hermanos. ¿Cómo respondes a su evangelio? No es coincidencia que tú estés aquí en esta tarde. No es coincidencia que tú tengas personas a tu alrededor que son creyentes. No es coincidencia que tú conoces de personas que antes vivían una vida de pecado, hundida, esclavos del diablo y del pecado, y que ahora están en Cristo y tú estás ahí como testigo viendo lo que Dios ha hecho con esa persona. ¿Cómo respondes tú al mensaje del evangelio? Las evidencias, mis hermanos, acerca de quién es Jesús son claras y contundentes. Jesús no es un personaje más en la historia. Él no es un profeta más. Él es el Hijo de Dios que se encarnó como hombre, vivió la vida perfecta que tú ni yo podemos vivir. Él se humilló para venir a morir como un sustituto por tus pecados y mis pecados. Él vino a hacer la voluntad del Padre y tomar en sí mismo, en su cuerpo, la condenación y la paga de nuestros pecados en la cruz. Pero ese Jesús, a diferencia de los demás profetas que vinieron antes que él y murieron, Jesús sí resucitó de entre los muertos, dando testimonio al universo completo que él tiene el poder sobre la vida, sobre la muerte, sobre el pecado y sobre toda cosa creada. Así que la pregunta que yo te hago en esta tarde y que nos debemos hacer en esta tarde es, ¿qué vamos a hacer con Jesús?
Vamos a dejarlo simplemente en la categoría de wow, tremenda historia la de Jesús. Y a mí me encanta ver las películas de Jesús en Semana Santa. Pero después de ahí, déjenme tranquilo porque yo quiero seguir viviendo mi vida de pecado y de inmoralidad y de idolatría. ¿Qué vas a hacer con Jesús? Y yo no quiero sonar, hermano, como un profeta de estos de juicio, porque esa no es mi intención. Pero yo quiero decirte algo. Si tú continúas rechazando quién es Jesús realmente, un día Jesús sí sabe lo que va a hacer contigo. Y en aquel día muchos dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos tal cosa. En tu nombre profetizamos. Señor, ¿no te acuerdas de las limosnas que yo le llevé a los pobres? ¿No te acuerdas que yo ayudaba a mi prójimo? Esa no es la pregunta correcta. La pregunta correcta es, ¿qué hiciste conmigo? ¿Qué hiciste con quien yo era? ¿Qué hiciste con lo que yo hice en la cruz a favor tuyo? ¿Lo vas a seguir despreciando en incredulidad? ¿O qué vas a hacer con Jesús? Y el llamado, mis hermanos, a nosotros en esta tarde como creyentes es que Dios ha hecho una gran obra en nuestras vidas a través de Jesucristo. Y nosotros debemos aplicar el Evangelio a nuestras vidas todos los días. El Evangelio no es algo que simplemente usamos un día. El Evangelio es nuestra vida. Y en esta tarde es una buena oportunidad para que nosotros recordemos lo que Dios hizo a través de Jesucristo en nuestras vidas y que respondamos ante Él con fe y no con incredulidad. Que respondamos con fe y no solamente con asombro. Que respondamos con fe y no con incredulidad. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra que es vida, tu palabra que confronta, tu palabra, Señor, que revela las tinieblas, tu palabra que expone lo oculto de los corazones, Señor. Miramos esta historia de cómo tú fuiste rechazado por tu propia familia, por tu propia comunidad. Y a veces nosotros como creyentes enfrentamos las mismas luchas y las mismas batallas. Somos rechazados por nuestra propia familia, somos rechazados por nuestra propia comunidad, Señor, por la obra que tú hiciste en nuestras vidas a través de tu obra en la cruz y a través del mensaje del Evangelio, Señor. Yo te pido que tú obres en los corazones de cada uno de mis hermanos en esta tarde, Señor. Que podamos salir de aquí, sí, asombrados por las maravillas que tú hiciste, pero que también salgamos de aquí creyendo en que tú sigues siendo ese mismo Jesús que se manifestó hace 2000 años atrás para venir a servir a un pueblo que los rechazó. Y las personas que están en medio nuestro, Señor, que todavía no han creído en el mensaje del Evangelio, que tú utilices, Señor, esta humilde exposición, tal vez con limitaciones, con flaquezas, por medio de un instrumento débil y frágil e imperfecto, pero que tú utilices tu palabra, Señor, para que tu Espíritu Santo obre en los corazones y que los corazones sean redarguidos de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Y que podamos ver los frutos de la verdadera fe, que podamos ver los frutos del verdadero arrepentimiento en aquellos que en esta tarde, por tu gracia, Señor, y tu misericordia, tú tal vez les destapes los oídos y los ojos espirituales y les proveas libertad por medio del Evangelio, Señor. Gracias te damos por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.